Trabajo de grado 2, análisis y discusión de resultados. Autora Lady Joana Soler Hernández, docente Cristian Camilo Funime Mateos. Mi proyecto se denomina Secuencias didácticas para el fortalecimiento del aprendizaje de las medidas de tendencia central en grado tercero primaria. Pregunta e investigación. ¿De qué manera se fortalece el pensamiento aleatorio a partir del aprendizaje de las medidas de tendencia central luego de la implementación de secuencias didácticas desde la perspectiva de Carlos Vasco, con base en la metodología del modelo pedagógico Escuela Nueva, teniendo en cuenta los DBA, los estándares y las competencias, incorporando el material didáctico digital en estudiantes de grado tercero de la IETA C. Huerta Vieja Arriba del municipio de Campo Hermoso? Mi objetivo general: ¿cuál es la incidencia de las secuencias didácticas en el fortalecimiento del aprendizaje de las medidas de tendencia central con estudiantes de grado tercero de la IETA C. Huerta Vieja Arriba del municipio de Campo Hermoso, Boyacá? Para esto me planteé dos objetivos específicos: determinar las competencias matemáticas en los estudiantes de grado tercero en relación a las medidas de tendencia central, para determinar las dificultades del pensamiento aleatorio para grado tercero, implementar 3 secuencias didácticas desde la perspectiva de Carlos Vasco para el fortalecimiento en el tema de las medidas de tendencia central con base en la metodología modelo pedagógico Escuela Nueva, teniendo en cuenta los DBA, los estándares e incorporando el material didáctico digital de las mismas. La técnica y los instrumentos. Mi técnica la primera fue el cuestionario, que lo desarrollé con la prueba de diagnóstico, con el cuestionario. El instrumento fue el cuestionario con preguntas de tipo Linkenberg y tipo TETS. La técnica fue la observación en base a la metodología que es la prueba piloto, la ficha de observación, la rúbrica de evaluación de las secuencias didácticas. El instrumento fueron la ficha de observación y la rúbrica de evaluación. Para esto realicé 3 validez de los instrumentos. Entonces, la primera es validez de contenido, donde está implícito los lineamientos, los DBA, el estándar, las orientaciones de las pruebas Avancemos, y se desarrolló una convalidación de la prueba piloto y las secuencias del instrumento. La validez de constructo está implícita en las fuentes bibliográficas, la estructuración de las secuencias, de lenguaje, razonamiento y resolución, las fichas de evaluación, la rúbrica de evaluación y la convalidación de las secuencias didácticas del blog y el blog interactivo. El objetivo se desarrolló con la prueba de diagnóstico inicial, con la prueba piloto, con la convalidación de la prueba piloto y las secuencias didácticas del instrumento y el blog interactivo. La metodología en la investigación. En mi investigación la desarrollé con el método de la teoría fundamentada. Esta se realizó por medio de la codificación abierta. En esta se generan los siguientes documentos primarios: las pruebas diagnósticas y entrevistas a la docente del área matemáticas. A partir de eso genera categorías, las cuales son base para los análisis posteriores. A partir de esas se analizan los documentos primarios a la luz de dichas categorías y se obtienen códigos. Estos permiten hacer comparaciones constantes. Esta etapa se lleva a cabo con el diagnóstico de los estudiantes de grado tercero de la sede Huerta Vieja Arriba. Posteriormente, en la siguiente etapa de investigación se realiza con la codificación axial, como lo muestra la figura, en la cual se establecen relaciones entre las categorías y subcategorías obtenidas en la codificación abierta, y de acuerdo con el tercer momento, por medio de la codificación selectiva, que es donde se realiza la codificación teórica. Esta etapa es la continuación de las anteriores. En esta etapa se obtiene una categoría central, la cual se expresa en el fenómeno investigativo e integra las demás categorías y subcategorías. Finalmente se realiza la saturación de los datos. En esta etapa se obtiene una teoría equilibrada, es decir, una teoría emergente. Para lograrlo se analizan datos de todo tipo y es necesario asegurarse de que el concepto teórico ha logrado un estado adecuado de desarrollo. Para mi investigación no pretendo llegar a una teoría, sino evaluar la influencia de las secuencias didácticas en el fortalecimiento de las medidas de tendencia central, lo cual corrobora a medida de que avanza el análisis. Para ello se realiza una triangulación teórica y se llega a una postura. En esta investigación se confronta con las teorías del marco teórico y con los resultados del análisis en los 3 momentos: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. La codificación abierta se realiza en el nivel de codificación de segmento, ya sea de texto, audio, imágenes
video o imágenes. En tanto, la codificación axial se tiene su espacio con la función de la creación de redes de relaciones conceptuales, que son esquemas explicativos, pero no jerárquicos, de las categorías y subcategorías en función de las relaciones entre las familias de códigos o anotaciones. En cuanto a la codificación selectiva propuesta por el Atlas TI y el TF, posee la función del supercódigo, que permite elaborar una categoría central que entregan los códigos y la categoría construidas en las fases de la codificación abierta y axial. Las fases de mi investigación las desarrollé con las 3 según String, que fue pensar, actuar y observar. Observar. Se encuentran los ciclos primero, que fue la identificación del problema, y el segundo ciclo, que fue el plan de trabajo. Actuar. Entonces, en este está implícito el plan de trabajo, y el ciclo tercero, que fue implementar y hablar, que fue donde puse en marcha el plan de trabajo y la implementación y realización de la prueba, en la realización de la prueba piloto de las secuencias didácticas. Y por último fue el pensar, que se incluyó el ciclo tercero, que fue implementar y evaluar, y por último que fue la retroalimentación, que fue donde se sacaron las conclusiones. Análisis de la prueba piloto, pero antes del análisis de la prueba piloto quiero hacer una caracterización de la población, donde tú encuentres lo siguiente. Para realizar el análisis de la caracterización de la población, se hace por medio del análisis descriptivo usando las tablas de frecuencia. Estas tablas además se llevarán a cabo durante la observación investigativa. Para la que se realizó una encuesta con el uso del programa de PAS-STIC 18 CPS, en la aplicación del cuestionario corresponde al ciclo segundo de las fases de la investigación-acción. En conclusión, puedo resumir que las edades que abordaron, las edades que se desarrollaron durante la aplicación del cuestionario, fueron: las edades de los niños oscilan entre los 7 y los 13 años, que hay más niñas que niños, que se encuentran en su mayor parte en el estrato 2, que hacen parte mayoritariamente de la zona urbana, que no existen con estudiantes con discapacidad, que los estudiantes viven mayormente con los dos progenitores. Ahora sí, análisis de la prueba de diagnóstico. Dentro del ciclo de las fases del desarrollo de la investigación se centra en la implementación de análisis de la prueba diagnóstica, la cual aplicó inicialmente en una población de 4 niños de grado tercero en la sede central, la cual de las observaciones de la docente de matemáticas se realizaron las respectivas modificaciones y se procedió a implementar la prueba diagnóstica final. Por consiguiente, se realiza el análisis diagnóstico a estudiantes de grado tercero de la sede Huerta Vieja con el programa Atlas TI versión 7.54. En ella se aprecia la estructura general del programa y una muestra de análisis desarrollada. Entonces, acá está el pantallazo del programa Atlas TI. Bueno, el análisis se hace por medio de la codificación abierta. Esto está de acuerdo a las fases del análisis de la teoría fundamentada, luego el análisis de los documentos primarios, las pruebas diagnósticas, se entrevista a la docente del área de matemáticas y partiendo de las categorías se llega al diseño de una red semántica. Una red semántica que está compuesta por nodos y que se muestra a continuación. Entonces acá, la red semántica. La red semántica es una categoría llamada central llamada dificultades en el aprendizaje del pensamiento aleatorio, que corresponde a la categoría inductiva inicial. De ella se desprende dos categorías emergentes, tales como componente pedagógico institucional y el trabajo del pensamiento aleatorio en el aula. Análisis e implementación de la prueba piloto. De acuerdo al último ciclo de las fases de investigación, esta parte corresponde a la fase actual del tercer ciclo, donde se implementa las secuencias y se procede a analizar los resultados. Este es el primer puente para llegar a la última fase, pensar. Debido a situaciones atípicas por la pandemia del coronavirus, COVID-19, en esta investigación no fue posible realizar la implementación de las secuencias didácticas, ya que toda la población se encontraba en cuarentena. Sin embargo, se llevó a cabo una prueba piloto, la cual fue
efectuada con un estudiante de grado tercero de la sede central del sector urbano del municipio de Campo Hermoso, que no hacía parte de la población objeto referida en el presente estudio. Teniendo en cuenta las técnicas de análisis, esta parte se hace por medio de la teoría fundamentada. Sin embargo, como los datos obtenidos de la prueba piloto no son definidos sino aproximados a la realidad del contexto investigativo, se procede a hacer una codificación axial en la cual se muestra la relación en las categorías encontradas. Así durante la implementación, entonces en la ficha de observación, se muestra la observación de la secuencia del lenguaje estadístico. Bueno, por constante se hicieron 3 validaciones. La primera validación que se desarrolló con el profe Robinson, donde él validó las secuencias didácticas y además validó los instrumentos de evaluación. Entonces el siguiente concepto que él dio fue el siguiente: las secuencias didácticas objeto de evaluación permite evidenciar la estructura validada por Ángel Díaz Barriaga y están divididas en los 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre, estipulados por Carlos Eduardo Vasco. Usa de manera crítica y estructural el blog como recurso didáctico, no buscando fomentar el estudio independiente, sino que las actividades deben ser guiadas por la docente de estadística. Considero que la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje en estos temas estadísticos era favorecida por los juegos y las actividades en los días mediados por recursos tecnológicos que se incluyen en las secuencias, más aún por la condición de ruralidad de la institución donde se desarrolla esa investigación. Aunque los temas y las actividades desarrolladas en las secuencias son adecuados para el grado tercero y acordes con los parámetros dados del Ministerio de Educación Nacional, la diferencia entre las edades de la población objeto de estudio podría sugerir que los estudiantes tengan problemas con términos propios de la estadística, para lo cual se pretende hacer cambios en las actividades que conciernen al momento de la apertura en pro de disminuir esa posibilidad. De esta manera, pretender que el estudiante experimente el sentido de éxito desde el principio de la creatividad. Para ello veo conveniente que la apertura busque únicamente conectar a los estudiantes de manera divertida con el tema, aún entrar en el lenguaje técnico usado en estadística. Respecto a los instrumentos de evaluación, considero que se pueden orientar de manera eficaz a la observación directa que el estudiante debe realizar en el desarrollo de las actividades y el cuestionario a final de ellas. Esa fue la convalidación del profe, del director, del doctor Robinson Julián. Y posteriormente, pues, también se hizo la convalidación de la prueba diagnóstica, donde ya arrojó que la prueba diagnóstica del proyecto denominada Secuencias Didácticas por el Fortalecimiento y Aprendizaje de las Medidas de Tendencia Central en grado tercero y primaria cumple con los lineamientos del MEN. Además de las actividades propuestas, pues cumple con la edad y el grado del estudiante y están apropiadas al contexto, ya que se utiliza el nombre de las frutas de la región, la temática y el pensamiento aleatorio, ya que en las competencias de las pruebas Avancemos los niños presentan los niveles más bajos en este pensamiento de la institución educativa. Fue el diagnóstico de la profe, fue la observación de la profe de la prueba de diagnóstico, y la otra convalidación que se hizo fue el blog interactivo, donde la observación de ella fue la siguiente: es un blog bien diseñado, equilibrado y de fácil uso, no se adapta a cualquier edad, ya que los juegos y actividades propuestas requieren de un nivel de interpretación y usabilidad básicas para todas las edades. Entonces, en el diagnóstico, pues encontré que a los estudiantes se les facilita elaborar gráficos y deducir información en las tablas de frecuencia. Al resolver las actividades complejas para su habilidad, se ve reducida. Sin embargo, las secuencias didácticas apoyadas por actividades interactivas refuerzan los conocimientos previos y favorecen el aprendizaje autónomo que propone Escuela Anual, respetar los ritmos de aprendizaje.
Mi segunda conclusión, los conocimientos y habilidades del estudiante que participó en la prueba piloto le permitieron elaborar gráficos en un programa informático de manera autónoma, mostrando que el material didáctico lleva a una consecución de logro y desarrollo de habilidades. Y por último, en el diagnóstico se evidenció que existen fallas en la parte administrativa de la institución en cuanto a la actualización del currículo, especialmente en la categoría emergente, el componente pedagógico institucional. Sin embargo, para la presente investigación, pues no compete abordarlas. A pesar de ello, se incorpora desde lo pedagógico, dando una solución por parte de la problemática presentada. Gracias, profe.